cada uno de ustedes tendrá su momento de aula invertida en la cual profundizaremos mucho más. Hay espacios específicos de aula invertida en donde se va a especificar mucho más. Hoy es algo muy general, es algo muy genérico. Prestemos mucha atención. Es un gusto, solo una información para que conozcamos un poco cómo va a ser el curso. Entonces, prestemos mucha atención para que nos resulte bastante claro todo. El curso de Lógica 2 es apasionante y les digo, de todos los niveles posibles de lógica, este es el más sencillo, pero no por ser el más sencillo, es el de menos mortandad. Les quiero anunciar de una vez, curiosamente, el curso que más se pierde es Lógica 2, siendo el más sencillo. Es irónico. Es el más sencillo en cuanto a los temas son apasionantes, pero quizás las personas a veces se descuidan. Entonces, hagamos un breve recorrido. En Lógica 1, venimos viendo qué es el argumento, conociendo cómo argumentar y siendo capaces de hacer una disección del argumento, de separar sus partes, de ver sus constituyentes, de ver lo que justifica, que son las premisas, de ver aquello que es justificado, lo que defendemos, que es la conclusión, y de ser capaces tanto de armar un argumento como de tomar un argumento que esté por allí expuesto y reconstruir. Bien, eso es grosso modo lo que se ve en Lógica 1, aunque muchos otros detalles que tenemos que ir viendo para poder tener esos conceptos firmes y asimilados. Ahora, hay otro punto que es justamente lo que llegamos a Lógica 2. Como cerramos con esa disección del argumento, en Lógica 2 ya vamos a tomar ese argumento, pero lo vamos a llevar a contextos reales. Entonces no son solo argumentos como los prototípicos que utilizamos, todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Bueno, argumentos que quizás no tengan mucha relación con la realidad, pero en Lógica 2 ya lo traemos a la realidad y vamos a tomar textos de lenguaje común, textos profanos y también textos articulados, eruditos, textos específicos, tanto textos escritos como también producciones orales, por ejemplo, discursos, etcétera. Y en todo ese tipo de documento lo que vamos a hacer es analizar cuáles son los argumentos que se defienden. Eso es bastante interesante, ver qué argumentos se defienden en medio de un texto. Eso ayuda mucho. Hay ocasiones en las que sabemos de antemano que leemos muy mal y hay otras en las que creemos que leemos moderadamente bien, pero cuando nos enfrentamos a esto, muchas veces nos damos cuenta que no es tan así. Otros lo que hacen es afirmar sus técnicas de lectura que ya son muy firmes y muy apropiadas. Entonces, en cada caso es diferente. Pero lo que sí es que con certeza va a ayudar a que leamos mejor, porque vamos a darnos cuenta cuál es la conclusión, cuál es la tesis a la cual se adhiere el autor, qué es lo que quiere defender, cuáles son las premisas que utiliza para ello y qué otras cosas hay que adornan el discurso, que simplemente son muy bonitas, que adornan el discurso, pero que no son la esencia de lo que quiere decir el autor. Esto nos cambia por completo la lectura. Muchas veces creemos que lo que el autor está utilizando para justificar es la conclusión. Y si creemos eso, ya se desconfigura por completo lo que es una lectura apropiada. Entonces es muy útil. Y la segunda parte de Lógica 2 nos va a servir es para encontrar algo muy sencillo, que es los principales errores que cometemos al argumentar. Y los principales errores que cometemos son las falacias. Son muy frecuentes las falacias, hay de toda naturaleza, algunas son formales, es decir, la estructura. Esto quiere decir que estamos pensando de forma incoherente, que nuestro pensamiento no está articulado. Esa es una falacia formal. Y hay falacias informales en las cuales ya son otro tipo de cuestiones que son como un pensamiento más folclórico, por llamarlo de alguna manera, y lo que quiere decir que no es que el pensamiento esté utilizando procesos cognitivos que sean incongruentes, sino simplemente que es un pensamiento más inocente, menos apegado a procesos más fuertes de cognitivos. Pero no es como tal que haya una incoherencia en ese sentido, sino que lo que hay es más bien un proceso más inocente de pensamiento. Entonces hay varios tipos de falacias y eso es lo que vamos a ver en la segunda etapa. Entonces de una vez les digo, yo les diré el momento oportuno de presentación de exámenes, cuando hayamos visto unas 5 o 6 clases aproximadamente. Eso es lo que nos va a dar una fortaleza, ese es el momento oportuno, que ya hayamos conocido algunas de las principales falacias, que ya tengamos también experiencia en sacar argumentos. Todo ese tipo de cosas nos va a fortalecer profundamente. Así que esto es lo que estaremos trabajando. Bien, les voy a presentar el plan de estudios. Estas dos lógicas
¿A qué nos llevan? Nos llevan a fortalecernos muchísimo en un tercer nivel. Y ese tercer nivel es justamente en donde vamos a ver cómo comprobar de manera matemática si nuestros argumentos están bien o mal construidos. Vamos a ver 4 pruebas que son de naturaleza matemática, una prueba de naturaleza geométrica. La de naturaleza geométrica es para los silogismos, las de naturaleza matemática para los argumentos deductivos en general. Entonces vamos a ir observando este tipo de cosas. Esto es interesante, se va complejizando, pero lógica 2 es muy sabroso, es muy llevado al contexto normal. Vamos a darnos cuenta de cómo en la vida cotidiana estamos bombardeados de una cantidad de falacias, de una cantidad enormes de argumentos que están mal construidos, y eso nos va a nutrir bastante porque vamos a estar más precavidos, vamos a estar más prevenidos. Y vamos a leer mucho mejor. Yo sé que aquí salimos leyendo mucho mejor. Los que leen bien, que leen excelentemente, pues van a fortalecer sus habilidades que ya las tienen. Los que tienen alguna dificultad van a fortalecer también para dejar esas debilidades a un lado. Entonces vamos a observar en las generalidades del plan de estudio. A partir de este instante, ustedes van a empezar a ver que voy a compartir pantalla. Algunos más rápido, algunos más lento, pero van a comenzar a observarlo. Ya en general están viendo un documento de Word. Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Entonces vamos a desarrollar en los estudiantes la capacidad de realizar evaluaciones informales de los argumentos. ¿Qué es lo que queremos hacer? Que ustedes reconstruyen un argumento, sean capaces de diseccionarlos. Hagan de cuenta que en este caso vamos a hacer una labor de un médico forense, pero de un médico forense de los pensamientos. Entonces vamos a ser capaces de hacer la apertura en Y, de abrir y de extraer y de reconocer todo lo que ocurrió, no en el cadáver, sino en el argumento, para ver si ese silogismo está bien construido, si ese silogismo está bien hecho, para darnos cuenta cuáles son las bases que justifican, qué es lo que está justificando, etcétera. Y eso nos va a aportar para darnos cuenta en dónde están mal construidos los argumentos. Los específicos: identificar la debilidad de un argumento. Esto es, encontrar en dónde hay falacias formales, en dónde hay falacias informales, dónde hay supuestos, donde hay inconsistencia lógica, donde hay premisas que no son relevantes, que no se deriva de allí la conclusión, que la conclusión definitivamente no se deriva de esto. Entonces, esa es una primera parte. Analizar e interpretar textos argumentativos, esto es muy importante, esto es fundamental. Y no solo analizar y argumentar, sino construir. En lógica 2 vamos a salir con mayores bases para la construcción de un texto argumentativo. Acá no importa la extensión, cuando yo les voy a poner a realizar un texto argumentativo, pero no importa la extensión, no importa que sea muy largo, que sea muy corto. Lo que importa es una enorme calidad y claridad, es decir, que planeemos y que el argumento se vea con toda precisión. Ahora vamos a darnos cuenta de cómo se evalúa, etcétera. Y por último, proponer argumentos. No es solo leerlos, extraerlos, diseccionarlos, sino ya ser capaces de llegar al nivel de proponerlos y demostrarlos en textos argumentativos. Algunos de estos temas que aparecen como semanas independientes, los vamos a ver 2 en una misma semana. Presentación del curso, objetivos, temas de evaluación, bibliografía, reglamento, conceptos básicos de la lógica y la argumentación, razonamiento de argumentación, conceptos básicos de la lógica y argumentación en el taller 1 y lógica informal. Tipos de argumentos en la sesión 2. Todo esto lo vamos a ver junto en una sola sesión, análisis y evaluación de argumentos. Eso es lo que vamos a realizar en la sesión de la semana siguiente. Y evaluación de argumentos. También vamos a trabajar sobre la persuasión retórica contra la persuasión lógica. También vamos a trabajar en torno a esto. Hay otro video previo que nos va a ayudar mucho. Análisis lógico de un texto argumentativo. Esto va a ir en la primera etapa. Y aquí comenzamos con las falacias. ¿Qué son las falacias? Identificación de falacias formales. Vamos a ver luego la familia que se llama, la familia de falacias que se llama falacias contra el criterio de claridad. Continuamos después con falacias contra el criterio de relevancia. Son familias grandes en donde hay muchísimas falacias. No podemos alcanzar a verlas todas,
pero vamos a entender la familia grande y vamos a ver muchos ejemplos específicos y con eso vamos a poder identificar las cosas. Y cerramos con falacias contra el criterio de suficiencia en esta parte. Análisis de un texto académico, esto lo vamos a hacer durante todo el trabajo, vamos a estar leyendo textos de distintos tipos y esos análisis nos van a llevar a poder encontrar sus argumentos, si hay falacias, etcétera, y vamos a realizar un debate fortísimo. Ese es el cierre. Entonces, vamos a ver cómo es el cierre. Acá tenemos, permítanme les muestro un poco más grande, tenemos la principal bibliografía, las trampas de Circe, falacias lógicas y argumentación informal, lógica básica, introducción a la lógica, ese es muy importante, ese es uno de los textos fundamentales, introducción a la lógica de Irving Copy, falacias de Charles Hamblin, la fauna de las falacias de Vega, claves de la argumentación de Weston. Hay uno que es muy interesante que es 42 falacias, ese también se los facilito. Y hay otro que es un resumen de muchas cosas, que de todos estos es el más sencillo, es un resumen que utilizamos muchas veces para bosquejar, que es el del profesor Luis Enrique García. Entonces, esos son los principales documentos. No se preocupe que todos esos documentos van a quedar a disposición. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar? Entonces, permítanme, les muestro un detalle importante de cómo vamos a evaluar. Les voy a comentar cómo vamos a hacer la evaluación. La evaluación va en el siguiente sentido. Nosotros tenemos parcial 1. Los temas de los dos parciales son idénticos porque son los temas que vamos a ver en el curso. Falacias, detección de falacias, ver qué errores hay en el argumento y ser capaces de encontrar las partes de un argumento en un texto. Ser capaces de analizar un argumento en un texto. Parcial 1, luego parcial 2, y vamos a tener también el examen final, que el examen final es el más fuerte de todos, que tiene 2 puntos. El examen final es hacer un debate. El debate todavía no tengo el tema, estoy esperando cuál va a ser el tema más álgido de este semestre. Cada semestre tratamos un tema que sea a nivel mundial supremamente álgido, que genere muchísima controversia, que genere todo tipo de discusión. Buscamos ese tema y una vez lo busquemos, realizamos la discusión sobre él. Ahora, hay por lo menos 2 puntos importantes en esto. Primero, yo seleccionaré los grupos. Es decir, nadie me va a mencionar, profesor, es que yo estoy a favor o yo estoy en contra. No, yo seleccionaré los grupos. Y me encanta cuando las personas defienden algo que es contrario a la convicción, porque ahí se ve justamente la capacidad argumentativa. ¿Cómo mejor argumentar que en el momento en el cual una persona demuestra que aún aquello con lo que no está de acuerdo sería eventualmente capaz de defenderlo? Así se demuestra una capacidad argumentativa bastante amplia. Y por eso, por ejemplo, en la labor de un abogado, pues ahí se muestra justamente su capacidad argumentativa cuando sea capaz de llevar un caso que le parezca sumamente complejo. Entonces, acá vamos a debatir y les va a tocar cualquiera de los dos bandos, de manera arbitraria. Seré yo el que lo seleccione. Hay momentos en donde no son solo 2 bandos. Eventualmente en un debate se puede tener 3 bandos. Perfecto. Yo los seleccionaré. Ustedes van a investigar. Cuando les diga el tema, primero les diré el tema. Van a empezar a leer sobre ese tema, a documentarse, a buscar todo tipo de información, pero no solamente información profana, es decir, no simplemente buscar en una página de internet lo que opina cualquier conspiranoico o cualquier persona por el estilo, sino que serán ustedes capaces de buscar alguna información que sea más académica, más relevante. Yo les daré algunos referentes y ustedes mirarán. Y vamos a tener en el debate un punto previo que es la construcción de un texto argumentativo. Allí construirán ustedes un ensayo argumentativo supremamente breve, muy corto, es extremadamente corto, es un microensayo. Pero lo que más me importa es que lo hayamos planeado con un rigor profundo. Yo les enseñaré cómo se planea, cómo se ejecuta, cómo se elabora. Vamos a hacer con todo el cuidado ese texto argumentativo y una vez que hagamos ese texto argumentativo, esa va a ser la base de lo que ustedes van a defender en el debate.
Entonces, si usted le tocó a favor, por ejemplo, va a hacer el texto argumentativo a favor con todas las características que yo le voy a suministrar y que usted va a tener para poder realizarlo. Eso es lo principal. Ahora, hay un cuarto punto. Cada vez que nosotros tenemos clase, siempre hay una lectura, hay unos talleres, hay unos ejercicios, hay una actividad o todas las anteriores, una lectura y sobre eso hay unos ejercicios, etc. Siempre hay una actividad. Ustedes saben que por cada crédito académico, cuando nosotros nos encontramos, una hora de encuentro equivale a 2 o 3 horas de trabajo en casa. Esa es la relación técnica en cuanto a crédito. Así que ustedes van a tener un tiempo para trabajar en casa. Yo no les voy a decir que sean 2 o 3 horas, pero sí van a tener que hacer una lectura y un ejercicio. Eso usualmente entre media hora y a lo sumo una hora lo podrán sacar. Con media hora o exagerando una hora tendrán suficiente para poder sacar toda la información que requieran. Entonces es muy sencillo, yo les dejaré los textos. Este primer texto que les voy a dejar es un poco más amplio de los que dejaré por lo general. Por lo general les dejaré textos supremamente breves. Este es un poco más amplio, sin exagerar. No es extremadamente largo tampoco. Solo es un poco más amplio. Es un cuento, de hecho. Entonces creo que es muy fácil de leer, porque es un cuento. Aunque exige, realmente exige. Muy fácil de leer, pero exige. Bueno, entonces eso es importante, porque yo voy a poder ver el avance de ustedes, su trabajo, su conocimiento. Recuerden que tenemos 2 tipos de cursos, ¿no es cierto? Tenemos el curso en el cual estaremos trabajando las explicaciones y la parte en la cual estaremos trabajando el aula invertida. Las explicaciones son este horario de los sábados, cada grupo tiene su respectiva aula invertida, y el aula invertida, ¿cómo se va a trabajar? En la aula invertida se trabaja poniendo en común los ejercicios. Entonces, así es que yo voy a ver cómo han avanzado, qué tanto han conocido, cómo han hecho las cosas, porque ustedes son los protagonistas en el aula invertida. Así que disfrutaré y me deleitaré aprendiendo de ustedes, de lo que hayan hecho, de lo que hayan realizado, de las lecturas que hayan ejecutado. En un momento les diré cuál es la lectura, todo lo demás. Al final preguntas si tenemos el tiempo suficiente. Si no lo tenemos, en el aula invertida tendremos todo el tiempo para poder hablar y para hacer las preguntas. Entonces en un momento miraremos cuando cerremos esta etapa. Bien, así es como vamos a trabajar. Primer texto, yo se los envío al correo, ahora les diré el nombre. El primer texto se lo voy a mencionar de una vez. Se llama Las ruinas circulares. El autor es Jorge Luis Borges. ¿Alguno de ustedes ha leído de pronto Las ruinas circulares de Jorge Luis Borges? Pareciera que no. Entonces, el texto se llama Las ruinas circulares de Jorge Luis Borges. Lo encuentran profusamente en la red. En la red hay enormes cantidades de versiones de Las ruinas circulares. Lo pueden encontrar con facilidad para que lo puedan leer y se deleiten. ¿Qué vamos a hacer con este texto? Les voy a contar de una vez. ¿Qué vamos a realizar con el texto de Las ruinas circulares de Jorge Luis Borges? Lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a hacer la lectura y me van a decir primero, literal, de qué se trata el texto. ¿Qué es lo que dice? Segundo, inferencial. Ya es lo literal, listo, ya sabemos de qué se trata, pero vamos a la parte inferencial, ¿qué será lo que me quiere decir de verdad? ¿Esto yo con qué lo relaciono? Lo relaciono con alguna película, con algún otro libro. Si he tenido la oportunidad de leer antropología, historia, filosofía, ¿a qué se me parece? Entonces vamos a relacionarlo con lo que conozcamos. Eso es lo bonito de la inferencia, que podemos relacionarlo con cosas adentro del texto. Ustedes podrán decir, miren, lo primero se relaciona con lo último así. Bien, esa es una parte chévere. Entonces, lo pueden relacionar con el texto o lo pueden relacionar para afuera, con otras películas, con otros textos. Pero les pido un favor, no busquen en Google, por ejemplo, con qué se relacionan las ruinas circulares. No me interesa lo que haya dicho un autor. Me interesa usted con qué lo relaciona, ¿sí? Entonces, la primera parte es decir de qué se trata, que seamos capaces de decir de qué se trata. Hay un plot twist, entonces cambia por completo al final el texto, cambia por completo,
que seamos capaces de decir qué es lo que ocurre al final, qué fue lo que pasó, qué fue el cambio que hubo, que seamos capaces de darnos cuenta de lo literal, qué es lo que pasa allí. Pero cuando lleguemos al inferencial, cada uno de ustedes lo va a relacionar con algo distinto. Alguien va a decir, yo lo relaciono con una vivencia que tuve, yo lo relaciono con un texto que me leí, lo relaciono con una película que me vi española que se llama tal cosa, o con la versión americana de Tom Cruise tal cosa, o con una película de los 90 muy famosa que se parece a la idea de René Descartes. Bueno, cada uno lo relaciona con lo que haya visto. Películas, libros, filosofía, antropología, historia, su vida, sus sueños, yo qué sé, cada uno lo relacionará con su propia experiencia. Con tal libro que yo leí, se parece mucho que dice tal cosa. Perfecto. En el aula invertida nos vemos. A cada uno de ustedes yo les mandaré su correo diciéndoles cuándo es el aula invertida, todo lo demás. Por si de pronto alguien aún no lo sabe, les mandaré toda la información respectiva. El lunes se acaba de mandar correos para los que de pronto todavía no tengan la información completa. El lunes les acaba de mandar toda la información para que sepan cuándo hay aula invertida, cuándo es explicación, que conozcan todo. Entonces, cuando nos corresponda el aula invertida, allí vamos a dialogar sobre este texto. Vamos a charlar sobre este texto y vamos a ver allí todas las cosas que cada uno haya visto. Entonces, la parte literal, la parte inferencial y por último, la parte crítica. ¿Cómo va a funcionar la parte crítica? Esto es muy interesante, la parte crítica. La parte crítica, lo primero que hay que hacer para poder entender la parte crítica es saber de qué se trata el texto, porque si no, no somos críticos, sino simplemente criticones. No tiene sentido. Entonces vamos a ver en la parte crítica de qué se trata el texto, ser capaces de profundizar en él, y cuando seamos capaces de profundizar en el texto, que ya lo conozcamos de una manera mucho mejor, vamos ahí sí entonces al otro punto que es muy sabroso, que es decir, ¿para qué escribió el autor esto? Entonces en la parte crítica vamos a decir, ¿para qué lo escribió? ¿Qué es lo que me quiere poner a pensar el autor? El objetivo del texto no siempre coincide con el texto mismo, sino cuál es el objetivo, qué es lo que quiere el autor que yo dude, de qué quiere que dude, y si estoy a favor o en contra de la postura del autor. El autor nos plantea una idea, nos quiere hacer pensar algo, nos quiere hacer dudar algo, nos quiere hacer reflexionar en torno a algo, y cuando sepamos sobre qué nos quiere hacer pensar, nosotros sí podemos decir, estoy de acuerdo o estoy en contra. Así que es muy importante esta parte, que seamos nosotros capaces de analizar si estoy a favor o si estoy en contra de lo que dice el autor. Esto es fundamental. Que nosotros digamos, estoy a favor o estoy en contra por tales motivos. O sea, que tengamos motivos, que tengamos argumentos suficientes como para poder decirlo. Entonces, ¿qué dice el texto? ¿Con qué lo relaciono? Y aparte de con qué lo relaciono, si estoy a favor o estoy en contra. Eso es lo que vamos a dialogar en la sesión, en la siguiente sesión que tendremos. Es la de aula invertida. Les voy a presentar otro fragmento para que reflexionemos sobre el objetivo de lógica 2. Voy a presentar otro fragmento y tendremos una última parte para ir cerrando. Este curso es la continuación de Lógica y Razonamiento Crítico 1. Se abarcará el análisis, estudio, reconstrucción y crítica de un argumento. Esto es muy importante. Vamos a ver cómo se analiza un argumento, cómo se evalúa, cómo se estudia, cómo se reconstruye y cómo se critica un argumento. Eso lo hemos comenzado en Lógica 1, pero esta vez se avanzará yendo a textos especializados, comparándolos con textos profanos, también el texto cotidiano, el discurso, en todo el contexto que tengamos, y se continuarán abarcando los principales errores cometidos al argumentar, como las falacias. Antes de conocer las formas de comprobar matemática y esquemáticamente que un argumento está bien elaborado, que es lo que vemos en Lógica 3, y los métodos formales para la valoración de argumentos, es necesario avanzar en los análisis propios del lenguaje común. Vamos a perfeccionar las herramientas informales para argumentar cada vez mejor. Además, el conocimiento previo de ciertos patrones de razonamiento y sus manifestaciones en contextos ordinarios de conversación y discurso facilita enormemente la tarea de evaluación de argumentos y las propuestas vistas en textos específicos más elevados. Por ello se empleará en este curso. Así que vamos a hacer el análisis en el lenguaje común y en textos específicos.
Eso nos va a ayudar a avanzar mucho. Estos seminarios de lógica son de utilidad para el estudiante universitario y dice con claridad, todo estudiante universitario, no importa la carrera, no interesa la carrera a la cual usted pertenezca. El pensamiento lógico a cualquier estudiante universitario le es supremamente útil. En la información académica, sin importar el área de conocimiento en la que se preparan, necesitan elementos de lógica que les permitan argumentar correcta, coherente y críticamente. La lógica es un instrumento súper útil en la vida científica, en el conocimiento científico. Es una herramienta importantísima porque nos va a ayudar a encontrar la estructura formal de cómo pensamos para hacerlo de la mejor manera posible. Y no solo para los temas propios de la profesión, sino también en temas y razonamientos propios de la vida cotidiana. Acá hay un detalle que es importante. Las capacidades intelectuales más relevantes para los procesos de razonamiento son de jerarquización, análisis, síntesis, juicio y clasificación. El ser humano hace todo este tipo de tareas computacionales. Muchas de estas tareas en este momento IA, Machine Learning, etcétera, permiten que los computadores también puedan realizarlos y de forma más efectiva. Muchas de estas tareas las hace más rápido un computador que el ser humano, pero hay otras tareas que implican patrones de emparejamiento que hasta ahora resultan muy avanzados y es difícil que una inteligencia artificial los pueda realizar. El problema del marco ha ayudado para que haya marcos de referencia diferentes y, sin embargo, aún las máquinas que aprenden siguen teniendo dificultades para hacerlo. Nosotros somos capaces de jerarquizar, son operaciones cognitivas muy importantes, jerarquizamos qué nos parece más relevante que qué, analizamos, análisis y síntesis. ¿Son lo mismo? ¿Son distintos? ¿Quién me cuenta? ¿Quién abre su micrófono y me cuenta? Análisis y síntesis. ¿Están tímidos? Ahora su micrófono y me cuentan. ¿Cuál es la pregunta, profe? Análisis y síntesis. ¿Son lo mismo? ¿Son distintos? ¿En qué consiste? Sin googlear, es lo que ustedes sepan. Profe, pues análisis es como más... Ay, bueno, compañera, adelante. No, sigue, por favor. Ok, pues bueno, para mi análisis es como más crítico. Me parece que es como más tu análisis, tu propio análisis es como más... Pues lleva más el pensamiento crítico. Sí, más correcto. El pensamiento crítico y pues ya el resumen era la otra. No, análisis y síntesis. Síntesis para mí es más como un resumen. Como, bueno, sí. Muchas gracias por la opinión. Nos ha dado algunas pistas. Ya tenemos algunas pistas al respecto. El caballero nos dio... Profe, Juan Carlos Cubides. Dale, Juan Carlos. Análisis, yo pienso que es lo que yo extraigo del texto, ¿sí? Lo que yo analizo como tal. ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que estoy observando? ¿Qué es lo que estoy tomando como referencia? Y la síntesis es el resultado de ese pensamiento. Muchísimas gracias. Les ruego que vuelvan a poner en silencio los micrófonos para que no haya eco y pensemos un detalle. Lo primero, análisis y síntesis son dos operaciones cognitivas complementarias. ¿Cómo les parece que se complementan? Con el análisis yo desmenuzo, yo parto en unidades más discretas. Cuando yo analizo, estoy separando. Entonces comienzo a separar, por un lado viene esto, por un lado viene aquello. Por eso me dicen que allí hay procesos críticos. Sí, tiene razón, porque yo empiezo a discriminar, empiezo a jerarquizar. Entonces, no discriminar en el sentido peyorativo de decir que esto es bajo o abyecto, sino discriminar en el sentido de que comienzo a separar que esto viene en tal clasificación y esto viene en tal otra. Entonces, discrimino en ese sentido. Comienzo a separar. Cuando yo analizo, separo. Eso conlleva en cierta medida un proceso crítico, porque al jerarquizar muchas veces influye o mi conocimiento o mis gustos. A veces yo clasifico de acuerdo a lo que conozco o de acuerdo a mis prejuicios. Si yo conozco mucho, pues maravilloso, voy a clasificar de acuerdo a conocimiento, pero si yo soy prejuicioso, voy a clasificar de acuerdo a prejuicios. Bien, de cualquier manera, cuando yo analizo, separo en unidades más discretas para poder entender, porque a veces hay cosas que son muy densas y no se entienden. Entonces la separo para entender mejor. Cuando yo sintetizo,
tomo lo más importante de lo otro que había visto y lo traigo para acá. Entonces sí tiene relación en cierta medida con lo que me había dicho Paola Era, ¿no es cierto? También se relaciona con esto. Cuando me dice que es como una especie de resumen, pues en cierta medida, porque ya separé, al analizar ya separé, entonces extraigo lo más importante para hacer ese proceso que llamamos síntesis. Sintetizar, ¿qué es en últimas? Es tomar unidades más discretas y sacar lo más importante de ellas. Entonces no estoy diciendo de qué se trata todo, sino lo más relevante. Son procesos complementarios. Y un detalle importante, cuando empecemos a definir, miren que es un reto tremendo, cuando empecemos a definir de ahora en adelante, recuerden no utilizar el definendo en el definens, no utilizar la palabra definida nuevamente en la definición, no utilizar que análisis es analizar, que eso es muy frecuente. Los dos compañeros que nos hablaron utilizaron nuevamente la palabra y eso es muy frecuente. Muchas veces volvemos a utilizar la palabra. No, utilicemos otras que nos permitan comprender. Así que retomo, regreso. Les estaba hablando que aún hay programas que pueden hacer ciertas operaciones cognitivas que realiza el ser humano, pero que hay otras que son muy complejas. Nosotros hacemos algunas operaciones como jerarquizar, analizar, sintetizar, lanzar juicios, clasificar, pero además de ello tenemos una capacidad maravillosa que nos lleva no solo a seguir reglas como un programa, aunque sea de inteligencia artificial, aunque sea hecho para aprender cosas nuevas, para extraer nuevos patrones, sigue respondiendo una sintaxis, es decir, sigue respondiendo a las reglas del programador. Pero hay algo que se juega por una situación totalmente diferente. Hay un proceso cognitivo que se juega por una operación muy diferente y es la inferencia. Allí ya no estamos siguiendo una serie de reglas nada más, sino que somos capaces de llegar a nuevos conocimientos, no solo aprender, sino sacar nuevos conocimientos de una manera increíble. Cuando yo infiero, soy capaz de descubrir nuevas cosas, soy capaz de conocer nuevas cosas y esto es maravilloso. Esta capacidad de la inferencia es muy propia de la lógica. Yo tomo dos conocimientos para extraer una conclusión. Es una capacidad magnífica y es muy propia de la lógica, muy propia de la argumentación. Entonces nos permite tomar informaciones, relacionarlas, diferenciarlas, asociarlas y con base en ellas llegar a informaciones que el sujeto anteriormente no conocía o fortalecer sus puntos de vista a partir de unos juicios muy argumentados, muy elaborados y que tienen todo el peso. La inferencia es una posibilidad interesantísima y es necesaria y es propia justamente del pensamiento lógico, del pensamiento crítico. Así que es muy importante que nosotros seamos capaces de tener este pensamiento crítico y la base es ser capaces de tener inferencia. Pero hay una cosa que vamos a ver lentamente, que yo soy muy reiterativo en ello. Es pensamiento crítico y no criticón. Es muy distinto lo uno de lo otro. Y hay que tener en cuenta un detalle. Hay operaciones cognitivas que son mucho más avanzadas que otras. Por ejemplo, la inferencia es muy avanzada y nos gusta, eso es parte de lo que queremos nosotros desarrollar. Pero para yo poder inferir algo, tengo que conocer algo previamente. Si no conozco, no puedo inferir nada, porque del vacío no puede surgir algo. De la nada absoluta, si no tengo ningún conocimiento previo, ¿qué voy a inferir? Pongamos un ejemplo cualquiera. Resulta que yo estoy ante ustedes en un monitor. No sé cuántas pulgadas tenga el monitor. Entonces se me acaba de dañar el monitor y necesito un monitor nuevo, pero requiero que sea con las características afines. No tengo con qué medir, pero yo conozco que mi cuarta mide 27 centímetros aproximadamente. Entonces, si yo hago una medida no convencional, yo sé, por ejemplo, que para medir el tamaño de una pantalla se mide en diagonal. Sé cuánto mide mi cuarta y hago el cálculo y me doy cuenta que mide 2/4 mías más un dedo. Soy capaz de multiplicar entonces ese 27 por 2, sumarle el aproximado de unos 4 centímetros del dedo y si sé que una pulgada es como unos 3 centímetros, lo puedo dividir entre 3 y extraigo un conocimiento nuevo, aproximadamente es de tantas pulgadas. Entonces, si voy a la tienda, diré es de tantas pulgadas. No vendemos de esa, el más parecido es de tantas. Ah, esa es seguramente con una alta probabilidad el tamaño de la pantalla que yo tenía. Es muy, muy probable que ese sea un tamaño muy cercano. Entonces, con eso extraigo un nuevo conocimiento. Soy capaz de sacar un nuevo conocimiento. ¿Pero de dónde?
de conocimientos previos. Si yo no tengo idea de cómo medir la pantalla, si no tengo idea del tamaño de mi cuarta, si no tengo idea del tamaño aproximado de una pulgada, no puedo hacer nada. ¿Sí? Entonces, miren lo interesante que es inferir. Para inferir requiero conocimiento. Cuando yo creo que tengo pensamiento crítico, pero lo único que hago es criticar sin saber nada de lo que estoy hablando, ese pensamiento en el vacío. O sea, no es verdadero pensamiento crítico. Esta capacidad inferencial normalmente ha sido llamada el pensamiento inferencial, la cual nos permite ir más allá de los conocimientos que nos da la experiencia directa de los sentidos y las creencias que subjetivamente cada uno de nosotros puede tener. Nosotros podemos tener muchas creencias, magnífico, totalmente respetable, cada uno tiene las creencias que sea, puede haber un musulmán, puede haber un budista, un hinduista, para algunos puede ser el ser supremo Ramayana, otra persona puede pensar que no hay en lo absoluto un ser supremo, hay todo tipo de personas, ¿no es cierto? Cada uno tiene su forma de entender la realidad, puede tener la creencia que quiera. También nosotros aprendemos de los sentidos, la experiencia directa, pero es que hay un problema, los sentidos nos engañan. ¿Cómo les parece que yo estoy mirando al fondo y lo único que veo es en este momento una mañana plomiza? Yo estoy viendo una mañana plomiza, una mañana de color plomo en medio de los árboles del fondo, pero resulta que si se despejara un poco, vería que donde estoy observando hay una cordillera. Justo donde estoy observando hay una cordillera y no puedo verla. Si yo solamente me fiara de lo que los sentidos me dicen, diría, aquí no hay nada, ya está el cielo. Y cuando se despeje me llevaría una sorpresa, ¡wow! ¡Magia! Acaba de aparecer una montaña que no existía. No, simplemente los sentidos nos engañan. Tan sencillo como eso. Así que no podemos ser presas ciegos de los sentidos. Tenemos que tener otra posibilidad de comprobar las cosas, no solo con los sentidos. Y allí llega justamente la posibilidad de inferir a partir del conocimiento. Bien, esto era parte de lo principal que quería mostrarles. Ah, no les compartí la pantalla en este último momento. Sí se las compartí. Sí se las compartí. ¿La estaban viendo? Sí, señor, pero ya no está. Ah, bueno, listo, se desapareció entonces. Permítanme para que puedan ver lo último que les leí, que puedan observarlo. Lo último que les leí, que está del plan de estudios. Eso es lo último que les leí. Entonces es muy importante. Por ejemplo, hay personas que quieren, el pensamiento empírico nos dice que todo tiene que ser comprobado, ¿no es cierto? Y hay personas que lo quieren llevar al extremo tan grande que se vuelve ya ridículo. Es una reducción al absurdo. Cuando, por ejemplo, sale el pensamiento cetético, que el pensamiento cetético dice, las personas solo deben confiar en lo que los sentidos les dicen. Una cosa es comprobar el conocimiento, y otra muy distinto, reducirlo al absurdo, que solo lo que los sentidos nos muestran es verídico. Porque si fuera así, si fuera solo eso, permítanme les muestro la evidencia que siempre les hago porque es la que tengo más a la mano. Si ustedes observan este vaso, ¿está vacío o está lleno? No importa si medio lleno del todo, simplemente está vacío o tiene contenido. Tiene contenido. Tiene contenido. Tiene contenido. Entonces, si yo hago esto, ¿acaba de introducir algo o no? Sí, señor. No. Introduje. ¿Ven o no ven? Profe, no introdujo nada. Sí, Está sí. por Detrás. Perfecto. Primero no introduje nada. Pareciera que lo introduje, pero no lo introduje. Pero el punto clave es, primero, los sentidos se engañan. Muchas personas pensaron que lo introduje y no lo había hecho. Pero el punto clave es, si lo introduzco o lo pongo por detrás, siempre va a pasar lo mismo con el lapicero. Siempre va a ocurrir lo mismo. Yo lo introduzco y ¿cómo se ve el lapicero? ¿Se ve igual de grueso o se ve más grueso? Más grueso. Y se ve, y aparte de verse mucho más grueso, se ve como si estuviera en línea recta o como si se hubiera partido. Curviado. Sí, como si se hubiera partido, como si tuviera una curva. O según eso, si creyéramos en los sentidos, seríamos tan inocentes de decir que el lapicero se rompe cada vez que entra allí, o que se vuelve gordo, o que yo estoy haciendo magia y que convertí en plastilina el lapicero. ¿No es cierto? Eso es una exageración. Eso es, por ejemplo, el tipo de postura
que defienden personas que llegan a extremos tales como el terraplanismo. Sostienen que el único pensamiento válido es el pensamiento que los sentidos nos demuestran. Y es, pues, o sea, se cae de su propio peso. Es evidente que los sentidos son limitados. Nuestros ojos captan de los 400 a los 700 nanómetros aproximadamente, pero hay mucha más longitud de onda dentro de lo que conocemos. Eventualmente podrían haber cosas que no conocemos y que no son ni siquiera perceptibles, ni siquiera imaginables. Bien. Profe, Sí, por señor. por eso que con los sentidos se manipulan también las decisiones de las personas, ¿no? Claro, Se por direccionan. supuesto. Esto estudian, miren este autor, este librito rosado de acá, el famoso publicista del Tercer Reich, Goebbels, ¿no es cierto? Entonces Goebbels planteaba cómo manipulábamos a las personas, cómo hacemos para manipular a la multitud. Y de eso se trata gran parte del marketing político y todo lo demás. Pensemos cero, simplemente mírenlo, tan lindo, tan bien parecido. No votaría usted por alguien tan lindo o va a votar por alguien tan feo como su rival. Simplemente decisiones de publicista. Sí, volver todo el pensamiento de nuestras elecciones una idea de publicidad. Simple. Muy interesante el aporte que nos regalas. Bien. Entonces, allí tenemos nosotros la posibilidad interesante de darnos cuenta que no es solo con los sentidos, que hay que ser capaces de inferir, de pensar, de analizar y de llegar a otros puntos. Todo eso nos nutre, todo eso nos ayuda. Bien, recuerdo entonces, voy a recapitular. Ya saben qué vamos a hacer en el curso, cuál es el objetivo, cómo vamos a trabajar, construir, reconstruir, dividir, separar argumentos, encontrarlos en textos, encontrarlos en discursos, ser capaces de escribir un texto argumentativo y encontrar los errores de la argumentación. Perfecto, clarísimo. Sabemos que tenemos parcial 1 y parcial 2, que en ambos vamos a hacer lo mismo, evaluar lo que conocemos sobre cómo separar argumentos, conocer los diversos partes y sobre los errores en la argumentación. Y un tercer examen que va a ser un debate y un ensayo argumentativo en el cual está mi punto de vista que voy a defender en ese debate. Y que para cada clase tenemos actividades. La primera actividad que vamos a realizar es leer el texto Las ruinas circulares. El lunes les enviaré el correo a todos en donde les recuerde el nombre del texto, Las ruinas circulares de Jorge Luis Borges. Profusamente lo encuentran en internet, o si tienen las obras completas de Borges como las que están por acá, no, acá, corrijo, podrán ustedes leer allí el documento Las ruinas circulares. Perfecto. Y el otro punto interesante es que vamos a leer de qué se trata el texto, a compararlo con lo que nos hacen hacer, con lo que inferimos, con qué lo comparamos, y a decir cuál es el propósito del texto y si estoy a favor o estoy en contra. Eso es lo que vamos a estar realizando. Muy bien, de eso se trata. Por último, lo último que vamos a hacer en esta mañana, les voy a compartir algo y si nos queda un tiempo, dialogamos un poco, si no nos vemos en el aula virtual, en el aula invertida para charlar profundamente de los detalles. Voy a compartirles entonces en ese momento la pantalla, me cuentan si escuchan, ¿listo? Bueno, veamos acá. Están viendo un reproductor de video, ¿verdad? Sí, sí, señor. Sí. Bueno, Sí, señor. en silencio, lo voy a poner un instante y ustedes me dicen si escuchan o no escuchan, solo eso. ¿Alcanzan a escuchar? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, entonces voy a volver a presentárselo para que podamos ver este fragmento. Voy a ver un fragmento de una serie hermosa. Ah, debo parar la grabación porque esto no lo permite subirlo a ninguna parte. Sí, vemos este fragmento, lo que hemos dicho hoy. Sí, sí, señor. ¿Qué relación? ¿En qué sentido? Por lo general, se podría decir que con lo que ya se ha obtenido con la información, de ver, de relacionar,
se empieza uno, pues de cierta manera al principio empezaron a relacionar, por ejemplo, en las imágenes de las estrellas, que ellos mismos comenzaron a crear esos patrones. Perfecto, entonces Hoy en día puede decir que ya están conocidos esos patrones, entonces ya uno lo empieza a relacionar ya con los que existen. Ya uno le empieza a decir, se parece a tal cosa. Perfecto. Nos habla de la arqueastronomía, que cada uno de los pueblos tenía una forma distinta de ver algo en las estrellas, pero no importa cómo lo relacionaran, aunque relacionaran estrellas diferentes, aunque lo llamaran de forma distinta. Lo importante es que cuando reconocían esos patrones, comenzaron a ver todo un calendario en el cielo y se daban cuenta, cuando estamos en el norte, en tal momento debemos ver tales estrellas. Por lo tanto, si nos dirigimos a tal estrella, vamos a encontrar siempre el norte. Cuando estamos en el sur, vamos a ver en tal estación tal estrella siempre. Por lo tanto, si miramos al cielo, siempre vamos a encontrar una estrella en tal lugar. Así que eso les permitió encontrar todo un mapa cósmico de cómo dirigirse en el mundo, cómo dirigirse, saber dónde queda el norte, dónde queda el sur, dónde queda el oriente, dónde queda el occidente. Inferencias, las capacidades cognitivas tan interesantes del ser humano. Y naturalmente, cosas muy bellas que nos mostró. Por ejemplo, cuando comienza mostrándonos a la nebulosa Helix, a la que le llaman la nebulosa El Ojo de Dios. NGC 7293, la que le llaman el Ojo de Dios, que es una nebulosa hermosísima, impresionantemente bella, parecía un ojo de color azul, con una pupila azul, muy impresionante esa nebulosa, unas imágenes muy bellas. ¿Saben qué serie es? Se llama Cosmos, este es el capítulo número 2 de la segunda temporada, para que se lo vean, si lo desean ver. Van a encontrar cosas muy interesantes. Bien, entonces, hasta acá lo de hoy. Terminamos la sesión introductoria de Lógica 2. Cada uno de nosotros nos vemos en el aula invertida. Si hay alguna persona de las que acaba de entrar en este instante